Salut, comment ça va? En el video de hoy te vamos a decir la diferencia entre jour, journée, matin, matinée, soir, soirée y en, année. C'est parti! Pero antes de empezar, y si quieres mejorar tu francés, no olvides descargar nuestro ebook gratuito que te dejamos aquí abajo en la cajita de descripción o también en la i aquí en la pantalla. Bueno, pues muchos de ustedes nos pidieron hacer este video porque estas palabras pues suelen confundirnos y para que no te confundas pues te lo vamos a explicar todo. Para empezar tenemos jour y journée, jour y journée, que son dos palabras que se refieren al día. Después tenemos matin y matinée, matin con la E nasal, matin y matinée, que son dos palabras que se refieren a la mañana. Luego tenemos soir y soirée, soir y soirée. Sí, y estas dos palabras se refieren al final de la tarde, porque sí, cuando queremos hablar de la tarde, pero al principio decimos l'après-midi, que sí, es después de mediodía. Sí, l'après-midi va de mediodía hasta las, vamos a decir, las 6 de la tarde en Francia, y después de las 6 decimos soir, soir o soirée, vas a ver. Y para terminar, an y année, an con la A nasal y année se refieren al año. Entonces, Julián, ¿nos puedes decir si hay una regla para diferenciar estas palabras? Porque vemos que matinée, journée, soirée y année terminan con dos E. Sí, y terminan con dos E porque son palabras femeninas y además se usan para expresar una duración. Y al contrario, las palabras jour, matin, soir y en son palabras masculinas y estas palabras no se refieren a una duración, pero más bien a unidades de tiempo o a momentos precisos. Bueno, vamos a empezar con jour, matin, soir y en. Sí, y nos dijiste que estas palabras se usaban como unidades de tiempo. Sí. ¿Nos puedes explicar más? Sí, por ejemplo, puedes decir dans une semaine il y a 7 jours. Dans une semaine, il y a 7 jours. En una semana hay 7 días. Entonces, pues el día es una unidad de tiempo de la semana. Igual puedes hablar de le matin y le soir como momentos del día. Por ejemplo, le matin, on a plus d'énergie que le soir. Le matin, on a plus d'énergie que le soir. En la mañana tenemos más energía que en la tarde o que en la noche, tarde-noche. Sí. O para hablar de los años, puedes decir j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Tengo 30 años. Y también lo usamos para expresar un momento preciso, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes decir ce matin o ce soir. Esta mañana o esta tarde. O también en el pasado, hier matin, hier soir. Ayer por la mañana o ayer por la noche. Sí. O demain matin y demain soir en el futuro. Mañana por la mañana o mañana por la noche. Para hablar de los días y de los años en el pasado puedes usar la fórmula il y a, como hace. Por ejemplo, il y a 2 jours je suis allé chez des amis. Hace 2 días fui a casa de unos amigos. O il y a 3 ans je suis allé en France. Il y a 3 ans je suis allé en France. Hace 3 años fui a Francia. Y en el futuro vas a usar dans, que es como en. Entonces, dans 2 jours, je pars en vacances. Dans 2 jours, je pars en vacances. En 2 días me voy de vacaciones. Y también usamos estas palabras para hablar de una rutina. Sí. Por ejemplo, le samedi matin, je fais du sport. Le samedi matin, je fais du sport. El sábado por la mañana, hago deporte. O también puedes decir j'adore lire le soir avant de dormir. J'adore lire le soir avant de dormir. Me encanta leer por la noche antes de dormir. Y también usamos estas palabras para hablar de frecuencia, ¿verdad, Julián? Sí, sí. Por ejemplo, puedes decir je cours tous les jours. Corro todos los días. O tous les matins. Todas las mañanas. Tous les soirs. Todas las noches. O tous les ans. Todos los años. Si no corres mucho, o bueno, si te quieres referir, por ejemplo, al maratón de París que vas a correr una vez al año, puedes decir
Je cours tous les ans le marathon de Paris. Je cours tous les ans le marathon de Paris. Ah, y también usamos estas palabras para saludar, ¿verdad? Sí. Entonces vas a decir bonjour. Bonjour, que bueno, como sabes, es buenos días. Sí. Y vas a decir bonsoir. Bonsoir, cuando ya son las 6 de la tarde. Pero no se dice bon matin, no existe. Bueno, ahora vamos a hablar de journée, matinée, soirée y année. ¿Y nos puedes explicar más? Nos hablaste de duración, ¿no? Sí, es cierto. Entonces estas palabras se refieren a un periodo de tiempo. Por ejemplo, la journée, recuerda que es una palabra femenina, la journée es la duración del día. Entonces puedes decir, dans une journée, il y a 24 heures. Dans une journée, il y a 24 heures. En un día hay 24 horas. Sí, porque el día dura 24 horas, es una duración. O igual, dans une année, il y a 12 mois. Dans une année, il y a 12 mois. En un año hay 12 meses. Luego, la matinée es la duración de la mañana y la soirée es la duración de la tarde, bueno, del fin de tarde, como dijimos, entonces entre las 6 de la tarde y el momento en que te vas a dormir, la noche. Y de hecho, soirée lo podemos usar como sinónimo de fiesta. Sí, entonces puedo decir, tu vas à la soirée de Paul ce soir? Tu vas à la soirée de Paul ce soir? ¿Vas a la fiesta de Paul esta noche? Como ves, en la misma frase usé soirée y soir. Entonces la soirée es un momento que dura, es la fiesta, y ce soir pues es la tarde, es el momento de la tarde. Y también son palabras que vas a usar para contar tu día, ¿no? Sí, por ejemplo, si te quiero preguntar si tuviste un buen día, te voy a decir, ¿tu as passé une bonne journée aujourd'hui? ¿Tu as passé une bonne journée aujourd'hui? ¿Pasaste un buen día hoy? Y si quiero decir todo el día, toda la mañana, voy a usar estas palabras, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, puedes decir, oh, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. Je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. O puedes decir, j'ai travaillé toute la matinée o toute la soirée. Toute la soirée. Trabajé toda la mañana o trabajé toda la tarde o la noche. Y con l'année puedes decir, j'ai voyagé toute l'année avec mon travail. J'ai voyagé toute l'année avec mon travail. Viajé todo el año con mi trabajo. Y si quiero decir que te quiero ver en la mañana o en la tarde, pero sin decir un momento preciso, ¿podemos usar también estas palabras? Sí. Entonces vas a decir, on se voit dans la matinée ou dans la soirée. Nos vemos en la mañana o en la tarde. Sí. Y para terminar, Julián, ¿cuándo utilizamos bonne journée y bonne soirée? Bueno, bonne journée y bonne soirée se usan para despedirse y no para saludar. Entonces vimos que bonjour y bonsoir son para saludar. Pues bonne journée es como que tengas un buen día. Y bonne soirée es que tengas o que tenga un buen fin de tarde. Y no hay que olvidar que decimos bonne année para desear un feliz año nuevo. Bueno, es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides dejarnos un like y también un comentario si te gustó. Te hemos preparado, de hecho, unas frases para que practiques con estas palabras. Vas a encontrar el enlace del artículo en la cajita de descripción abajo. Y bueno, Fabi y yo te decimos ¡A bientôt!